Un muy pero muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a estar estudiando justamente sobre Dios. El título de hoy es ¿un Dios o tres dioses? Vamos a hablar sobre la divinidad, sobre la deidad. Muchas personas piensan que hay tres dioses, pero no se entiende porque la Biblia dice que solamente existe un Dios. Entonces son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿tres dioses o un Dios? Vamos a analizar eso justamente para que quede claro, pero como siempre, antes vamos a buscar el Espíritu Santo para que nos pueda guiar y comprender el estudio de esta noche. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta noche que nos estás dando libertad en este día sábado. Te suplicamos, te imploramos que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar al estudiar tu palabra. Que sea claro, Señor, para poder entender que existe un Dios compuesto por tres personas. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar justamente el título, como dijimos hoy, ¿un Dios o tres dioses? Es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre la divinidad. Justamente vamos a ver si son tres dioses o un solo Dios, pero vamos a comenzar a estudiar rápidamente. Nosotros en la fe de Jesús, cuando estudiamos justamente el estudio número 2, nos habla de Dios. Y la primera pregunta dice, ¿cuántos dioses hay? Y tenemos que buscar la respuesta justamente en Efesios 4:6. Y el texto dice, un Dios y Padre de todos. Es decir, ¿cuántos dioses hay? Un Dios. Pero cuando vamos justamente a la pregunta número 3, dice, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Y tenemos que buscar la respuesta en Mateo 28:19, y ustedes saben perfectamente que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, son tres personas, entonces son tres dioses. ¿Cómo puede ser que en la primera pregunta hayamos respondido un solo Dios? Porque el texto decía así. Entonces surgen algunas preguntas que debemos responder, ¿sí? ¿Es un Dios? ¿Son tres dioses, como estábamos diciendo? ¿O son tres dioses en uno? Esa es la pregunta. ¿Es un Dios? ¿Son tres dioses? ¿O son tres dioses en uno? Si es un Dios, ¿por qué dice en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque ahí está nombrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas. Ahora, si son tres dioses, ¿adoramos a tres dioses? ¿No uno, como dice la Biblia? Ahora, no hay tres dioses, porque muchas personas dicen que son tres en uno, que tienen un solo cuerpo, es decir, tienen tres cabezas, y eso no existe, ¿sí? Eso es el modalismo que se llama. Muchos dicen que Dios, es una pregunta, o es un Dios, una persona que en el Antiguo Testamento se llama Padre, en el Nuevo Testamento se llama Jesús, y en la era apostólica se llama el Espíritu Santo. Como les dije, esto se llama modalismo. Vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento el Padre se aparece como Dios, el Hijo justamente en el Nuevo Testamento cuando estuvo aquí en la tierra, y en la era apostólica después de su ascensión al cielo se presenta a su Espíritu Santo. Son tres dioses en uno, pero no. Vamos a empezar a estudiar justamente esto para que quede bien claro y para que podamos sacar algunas dudas. Entonces, lo que la Biblia en realidad nos muestra es que son tres personas distintas, ¿sí? Son tres personas distintas. Vamos a ir despacito esto para ir estudiando, sin apuro, porque ustedes pueden decir son tres dioses. No, tranquilo, vamos por parte. Vamos a ver que son tres personas distintas. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, justamente está el bautismo del Señor Jesucristo. Y dice así, y Jesús, acá aparece Jesús, la primera persona, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Noten, la segunda persona, Jesús está saliendo del agua, ¿sí? Y está viendo que desciende una paloma que es el Espíritu Santo. Pero sigamos leyendo. Y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Noten, es otra voz. Está Jesús saliendo del agua, ve al Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Noten, tres personas distintas, repetimos. Jesús sale del agua, aparece la paloma que es el Espíritu Santo y se escucha una voz del cielo. Indudablemente son tres personas. Los tres comparten los mismos atributos y naturaleza.
Los tres son Dios, para que quede claro. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre ni el Padre es el Hijo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre y no es el Hijo, ni tampoco el Padre es el Espíritu Santo, ni el Hijo el Espíritu Santo. Noten, acá vemos claramente que son tres personas distintas y cada uno cumple una función muy importante y definida, para que tengan en claro. Dios, el Padre, ¿sí?, es el arquitecto de todo lo que creó. Los tres tienen funciones diferentes, ¿sí? Dios el Padre es el arquitecto. El maestro mayor de obras es Cristo, el que dice, sea la luz, haya expansión. Y el Espíritu Santo es el constructor, ¿sí?, el albañil que está ejecutando eso. Y no tiene degradencia, por así decirlo, no hay desagrado. Cada uno cumple funciones diferentes, ¿sí? ¿Sí? Para no achicar, muchos pueden decir, ¿cómo? Dios el Padre es el más grande de todos. No, cumplen funciones distintas. Esto quiere decir muy bien que Dios tiene diferentes etapas. Y vamos a la primera para que se quede bien claro. Uno, vamos a hablar la unidad de Dios, ¿sí? Vamos a hablar justamente sobre eso. Si son tres personas, son tres dioses. No, como dijimos, no son tres dioses. La Biblia nos muestra que son un equipo, una unidad de tres personas, y ese equipo o unidad se llama Dios. Repito, no son tres dioses. La Biblia nos muestra que son un equipo, una unidad de tres personas, y ese equipo se llama Dios, ¿sí? Los tres componen un equipo. Ahora, sigamos. Miren lo que sigue diciendo. En hebreo hay dos palabras distintas para decir uno. Repito, en hebreo hay dos palabras distintas para decir uno. Si la primera es Yahid, que significa uno solo, único, y la otra es Ejad, que significa unidad. Noten, hay dos palabras distintas en el idioma griego y nos habla de diferentes formas. Sí, Yahid es cuando habla uno solo, único. Ejad cuando habla de unidad, de equipo. Muy interesante para que veamos estos versículos. Vamos a hablar de Yahid, de uno solo, único. Miren lo que dice Génesis 22, 2. Y dijo Jehová, toma ahora tu hijo, tu único, Yahid, Isaac, a quien amas. Es interesante acá, Abraham solamente tuvo un hijo, ¿sí? Isaac. Y acá le dice tu único. Y es Yahid la palabra. Sigamos en Jueces 11:34, dice, está hablando Jefté, dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, Yahid, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Noten, está hablando que es una unidad, algo compuesto, ¿sí? Algo que no se puede decir único. Cuando dice uno, único, es Yahid la palabra. Pero tenemos la palabra Ejad, y presten mucha atención a lo que dice ahora a continuación. Recuerden que Ejad es equipo, unidad, la traducción más exacta, ¿sí? Miren lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y la palabra es Ejad. Y recuerden que el día está compuesto por el día y la noche. Son 24 horas, es un equipo, la tarde y la mañana, y es un día, es una unidad, ¿sí? Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una ejad, una traducción, una unidad, un equipo, ¿sí? Deuteronomio, y esto es importante, mire 6:4 de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y la palabra es Ejad. Es decir, que la traducción para nosotros es Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una unidad es. Es interesante. No es la palabra que vimos Yahid, uno solo. No está diciendo eso el versículo. Nos está hablando de unidad. Ejad, de un equipo. Importante eso. Tomemos por ejemplo el matrimonio como estábamos hablando recién.
Dice así: cuando Dios llamó al matrimonio, o cuando vamos a poner a lenguaje actual, si digo que la iglesia ha entrado un matrimonio, ¿en cuántas personas pensamos? ¿En una persona? No, pensamos en dos personas y ambos forman un matrimonio. Es una unidad, un equipo compuesto por dos personas. Y pasa lo mismo con Dios. Es una unidad, un compuesto, un equipo, ¿sí? Ahora es interesante esto. Vamos al segundo punto, que justamente habla la pluralidad dentro de la deidad, ¿sí? La pluralidad significa que hay varios, y lo estamos viendo recién, ¿sí? Ahora, a continuación, vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Noten lo que dice, y está hablando Jehová. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso significa que no hay un solo Dios, una sola persona. Dice: hagamos a nuestra imagen. Mínimo hay dos, para decir en plural, ¿sí? Después en Génesis 3, 22 dice: y aquí el hombre es uno de nosotros. Y uno acá es unidad, ejad es la palabra. Pero otra que dice: y aquí el hombre es uno de nosotros. No dice: he aquí el hombre como mí, como yo. Nosotros significa que hay varios. En Génesis 11, 7 dice: descendamos y confundamos. Otra vez, descendamos y confundamos. Hay más de una persona, mínima dos. Isaías 6, 8 dice: ¿quién irá por nosotros? Y le está hablando a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? Está en plural de vuelta. Si existiera un solo Dios, tendría que decir: hago al hombre a mi imagen y semejanza. Si existe un solo Dios. He aquí el hombre es como yo. Como decía, como nosotros el texto, pero no dice yo. Después el texto dice: desciendo y confundo. Tendría que decir si existe un solo Dios. Pero dice: descendamos y confundamos. Y el texto dice: ¿quién irá por nosotros? Pero no dice: ¿quién irá por mí? Como está viendo acá. Entonces acá evidentemente hay más de una persona de la deidad o divinidad. Hay más de una persona evidentemente, porque está en plural. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen. He aquí el hombre es como nosotros, descendamos y confundamos. ¿Quién irá por nosotros? Está en plural. Se nota claramente esto, muy claramente, ¿sí? En sentido contrario, esto es importante, Pablo, en el Nuevo Testamento, comete un error gramatical a propósito. Dice: ¿cómo a propósito? Ahora van a ver ustedes, quédense tranquilos con esto. Presten atención. 1 Tesalonicenses 3:11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Noten, dice acá está Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Tendrá que decir, mejor dicho, dirijan nuestro camino a vosotros. Pero dicen dirija. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, compuesto por tres personas. Mire otra vez, 2 Tesalonicenses 2:16, ¿sí? Dice: y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Noten, acá Pablo está citando al Señor Jesucristo y al Padre, dice: el cual nos amó y nos dio. Pero si está hablando de los dos, tendrá que decir: los cuales nos amaron y nos dieron. A uno puede decir: bueno, acá puede hablar del Padre, el cual nos amó y nos dio el Señor Jesucristo. Puede ser esto, pero evidentemente acá están los tres. Está hablando de los dos. Y de los dos está hablando, dice, el cual nos amó y nos dio, porque hay un solo Dios compuesto por tres personas. ¿Sí? Esto tiene que quedar bien claro para que quede tranquilo a todo el mundo. ¿Sí? Esto es una lección, un estudio bíblico más corto va a ser hoy, pero necesario que podamos entender, ¿sí? Pero continuemos, vamos al tercer punto. Comparten el mismo nombre, y esto es sumamente importante. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo nombre,
¿sí? Es un equipo llamado Dios, ¿sí? Los tres son Dios, ¿sí? Vayamos al punto número 1, o mejor dicho, continuemos con el punto número 3. El nombre de Dios es Jehová, pero en realidad no se sabe cuál es su nombre. No se sabe, y dice por qué. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, no existían las vocales. Es decir, para nosotros sería A, E, I, O, U. Solamente estaban las consonantes. C, B, T, X, ¿sí? Y, Z. No son las vocales. Cuando los masoretas intentaron colocar las vocales, no sabían cuáles debían colocar, ya que el nombre de Dios nunca se pronunciaba, solo se decía Adonai. No se pronunciaba el nombre de Dios, se decía Adonai, y Adonai significa Señor. Señor. Eso es muy importante para que tengan claro. No existían las vocales, pero cuando los masoretas intentaron colocar las vocales, se encontraron que el nombre de Dios no se pronunciaba, pero se decía Adonai. Por lo tanto, noten que el nombre de Dios era YHWH, ¿sí? YHWH. Y solamente se decía Adonai. Por lo tanto, empezaron a colocar la A de Adonai, la O y la A. Yahová sería, o Yahvé, o Jehová. Solamente les digo esto, que la A se puede traducir A o E. Eso como sea, como uno le guste, como uno entendiera, mejor dicho, el texto. Pero nosotros conocemos Yahvé o Jehová, que es lo mismo. Pero es la mezcla del nombre que no conocemos de Dios y de Adonai. Ese es el nombre de Jehová. Presten atención ahora, presten mucha atención. Cuando vamos a Génesis capítulo 19, versículo 24, dice así: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Noten, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. O sea, Jehová mandó a llover fuego, a caer fuego, mejor dicho, de parte de Jehová. Miren lo que sigue diciendo en Zacarías 3:2. Y dijo Jehová, está hablando Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Noten, el que está hablando es Jehová y le dice Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Cómo? Entonces acá encontramos que hay dos Jehová por lo menos. Jehová le dice a Satanás: Jehová te reprenda. Pero está hablando Jehová. Interesante esto. Miren, presten mucha atención a este versículo. Isaías 44:6. Me dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y es Dios el Padre, ya le estoy diciendo, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es nuestro Redentor, nuestro Salvador? ¿Quién dio la vida? El Señor Jesucristo. Noten, tenemos Dios el Padre y Dios el Hijo. Y miren lo que dice: Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Noten, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y recuerden que es un equipo. Muy importante esto, por lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? En Isaías 48:12, Isaías 48:12, 13, 16 y 17 los versículos. Pero presten atención al versículo 12. Y está hablando Jehová. Repito, el que está hablando es Jehová. Y dice a Jacob: Óyeme, Jacob, y tú, Israel. ¿A quién llamé? Yo mismo. Yo el primero, yo también el postrero. Está repitiendo lo que leímos recién en Isaías 44, versículo 6. El primero y el postrero. Y esto se encuentra justamente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y el capítulo 20, versículo 13. Y vamos a leer justamente. Y el que está hablando es
Cristo acá. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y está hablando Cristo acá. Y en Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Noten, entonces, el que está hablando es Jehová, pero el que está hablando acá es Cristo, porque Él es el primero y el postrero. Sigue diciendo el versículo 13 de Isaías 48, mi mano fundó también la tierra. ¿Qué dice? Mi mano fundó también la tierra. Si vamos, justamente estoy citando Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y 10, los versículos, presten atención a lo que dice acá, es muy interesante. Leamos Juan 1, 1 al 3 y versículo 10. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo es logos, puede ser traducido como palabras también, ¿sí? No hay ningún problema en este sentido, pero acá hay acción, por eso es verbo, ¿sí? Pero acá se está hablando de Cristo, sigamos leyendo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, Cristo fue el que creó. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Quién estuvo en el mundo? ¿El Padre, el Espíritu Santo o Cristo? Fue Cristo, pues dice, en el mundo estaba, se hizo hombre, habitó como hombre, es decir, tuvo hambre, tuvo sed, ¿sí? Sintió dolor, etcétera, 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 porque el único que estuvo en el mundo de los tres fue Él. Acá claramente vemos que está hablando Jehová, ¿sí? Jehová el Redentor. ¿Y quién es Jehová el Redentor? El Señor Jesucristo. Pero volvamos a leer de vuelta este versículo de Isaías 48, los versículos 12, 13, 16 y 17. Dice, oye Jacob y tú Israel. Está hablando Jehová. Jehová el Redentor, van a ver más adelante. ¿A quién llamé? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, compadecieron juntamente. Bien lo que dice el versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y está hablando Jehová. Dice más adelante, así ha dicho Jehová, el Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Noten, pero la última parte del versículo 16 dice, allí estaba yo, y está hablando Jehová, ¿sí? Y el versículo 17 que Jehová el Redentor. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cuántos Jehová hay? Dos. Ahora les digo solamente, cada vez que dice Jehová el Señor, está hablando de Dios el Padre. Y si dice Jehová el Redentor, ¿quién es el Redentor y Salvador nuestro? El Señor Jesucristo. Vemos claramente acá que hay por lo menos dos Jehová, pero son tres, van a ver a continuación. Y justamente podemos ver, en esto que están viendo ustedes acá, que por lo menos se mencionan dos Jehová, pero en realidad son tres, ¿sí? Pero se mencionan dos. Solamente les leo el cuadro rápido. En el Antiguo Testamento, en Isaías, que vamos a leer a continuación, Isaías 8, versículos 14 y 15, Jehová es la piedra de tropiezo. En el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2, 7 al 8, Jesús es la piedra de tropiezo. En Isaías 40, 8, preparar el camino delante de Jehová, dice. Pero en el Nuevo Testamento, en Mateo 3, 3, preparar el camino delante de Jesús, dice. En Salmos 58, 18, subió a lo alto, es decir, Jehová subió a lo alto. En Efesios 4, 18, Jesús subió a lo alto. En Salmos 102, capítulos 25 al 27, se habla de Jehová, pero en Hebreos 1, que está repitiendo lo mismo, 10 al 12, se habla de Cristo. En Jeremías 9, 24, alabarse y glorificarse en el nombre de Jehová.
dice, en 1 Corintios 1:31 y 10:17, dice, alabarse y gloriarse en el nombre de Jesús. Y en Éxodo 17:6 y número 20:11, Jehová es la roca, pero en 1 Corintios 10:4, Jesús es la roca. Y van a ver claramente estos versículos ahora, pero acá solamente se menciona de Jehová y de Jesús, ¿sí? Claramente, es el mismo, van a ver ustedes ahora. Presten atención ahora, porque Jehová, el Señor, Jehová, el Redentor y su Espíritu. Pero vamos a ver estos textos. Entonces, dice Isaías 8, 14, 15. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Sí? Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Note, piedra de tropiezo, pero cuando vamos a 1 de Pedro 2, 7 y 8, dice, Pedro está diciendo, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edifica desecharon, ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Noten, acá está hablando de Jehová y acá se está presentando a Jesús, claramente, ¿sí? Acá en Isaías 43, voz que clama en el desierto. Acá no hay, antes de seguir avanzando, acá queda claro ahora que está hablando de Cristo, ¿sí? Ya hemos visto que Dios, el Padre, es Jehová nuestro Señor cuando dice. Jehová el Redentor, ¿sí? Es el Señor Jesucristo. Y acá todo se está refiriendo a que Jehová es Cristo, ¿sí? Mira lo que dice Isaías 43, sigamos leyendo. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a los pies de nuestro Dios. Noten, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo preparad el camino a Jehová. Y miren lo que dice justamente Mateo 3:3. Y Juan el Bautista está diciendo esto. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías, cuando dijo con voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se lo está aplicando a Cristo, es decir, Jehová es Cristo. Otra vez, Salmo 68, 18, es interesante, dice acá, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. ¿Sí? Miren lo que dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Noten, esto se está aplicando a Cristo. Cristo subió a lo alto, ¿sí? Es interesante esto. Sigamos leyendo Salmos 102, 25, 27. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y es interesante, acá se está mencionando el que fundó la tierra, Jehová. Y ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y cuando vamos a Hebreos 10, justamente acá Pablo está repitiendo lo mismo, Hebreos 1, 10 al 12, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y se está aplicando el Señor Jesucristo acá. Vemos claramente. Miren lo que dice Jeremías acá. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar. ¿Sí? Y acá, cuando vamos a 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Y se repite lo mismo en 2 Corintios 10:12, mas el que se gloríese en el Señor. Gloríese o alábese. Se aplica, noten, Jeremías le está hablando a Jehová, pero Pablo está hablando del Señor Jesucristo. Es interesante ahora, tanto en Éxodo como en Número. Éxodo 17:6 dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearán las aguas y saldrá de ellas aguas, y beberé
y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y el que está hablando es Jehová acá, ¿sí? Esto se repite nuevamente. Moisés, la segunda vez que tuvo que hacer eso y quebrantó la ley porque golpeó 2 veces, ¿no? Y la roca representaba al Señor Jesucristo. Van a ver ustedes. Número 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y la bebió la congregación y sus bestias. Noten, y esto se aplica, miren, 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Era Cristo. Claramente se ve acá. Y ahora vamos a la última parte. Vemos acá el Antiguo Testamento, en Salmo que habla de Jehová, el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo. En Salmo 95, 7 al 11, el que habla todos. Dice lo mismo, el que habla es Jehová, pero en Hebreos 7, 3 al 11, el que habla es el Espíritu Santo. En Isaías 6, 8 al 10, el que habla es Jehová, pero en Hechos 28, 25 al 27, el que habla es el Espíritu Santo. Y en Jeremías 31 al 33, el que habla es Jehová, pero en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10, 15 al 17, el que habla es el Espíritu Santo. Y presten atención porque acá es más claro todavía, ¿sí? Miren lo que dice Salmo 95, 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, está hablando de Jehová, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su ganado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Mesaj, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Sí? Pero no es interesante, porque Él es nuestro Dios, Jehová. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y esto en Hebreos 3, 7 al 11 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Noten, en otro versículo está hablando Jehová, pero acá el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vinieron mis obras 40 años, y a causa de la cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Interesante, como dijo Jehová, si oyeres hoy mi voz, no endurezcan vuestros corazones. Pero acá en hebreo dice, como dice el Espíritu Santo. Bien claro. Vamos a la segunda parte, en Isaías 6, 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía, y la voz del Señor es Jehová, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Noten, el que está hablando es Jehová el Señor, la voz del Señor dice acá. Pero miren lo que dice en Hechos 28, 25 al 27, y se repite lo mismo. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí a retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, noten, el que habló anteriormente es la voz del Señor, dice, oí la voz del Señor. ¿Y quién es? Jehová. Pero acá dice, habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan. Y yo los sané. Noten que está repitiendo lo mismo, porque dice sanidad al final, ¿sí? Pero noten, acá habla, y estoy mostrando acá justamente,
Dice, oí la voz del Señor, y en este caso es Jehová, y acá bien habló el Espíritu Santo. Noten, acá claramente está hablando el Espíritu Santo. Y vamos al último en Jeremías 31, 31 al 33. Dice, otra vez, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sanarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Otra vez, por segunda vez, el que está hablando es Jehová, porque dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, cuando vamos a Hebreos 10, 15 al 17, dice lo siguiente. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, noten, 3 veces dice en Jeremías 31, 33, dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová, pero acá dice el Espíritu Santo, después de haber dicho, dijo esto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Noten, vemos claramente que Jehová es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hemos citado estos 3 versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿sí? Y hemos visto estos 6 versículos en total, pero son 3 que se refieren, ¿no? Tenemos los primeros versículos, como vemos acá, en Salmos, con Hebreos 3, Isaías con Hechos y Jeremías 31 con Hechos, Hebreos 11. Noten que vimos claramente acá cómo existen 3, ¿sí? Los 3 forman un Dios. Por lo tanto, para ir terminando, un Dios o 3 dioses. Todo lo que hemos estudiado, por lo tanto, nosotros creemos en un solo Dios, y tienen todos los versículos ahí, compuesto por 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los 3 forman un conjunto, una unidad, ¿sí? Y hemos visto justamente, como acabo de mencionar, la unidad, la pluralidad y el mismo nombre, ¿sí? La unidad es un equipo, es una unidad, ¿sí? Compuesto por 3 personas. Es como decir un equipo de fútbol cuando decimos un equipo de fútbol, ¿lo compone una sola persona? No, son 11 jugadores, pero es un equipo, porque es una unidad, un equipo, valga la redundancia. Pluralidad. Hemos visto que dice el texto, hagamos a nuestra imagen. No dice hago a mi imagen. Dice nosotros, no dice mí. También dice descendamos y confundamos. No dice desciendo y confundo. Noten, está en plural. Eso significa que hay más de uno. Y tiene el mismo nombre como acabamos de ver. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llaman Jehová. Eso para que quede claro. Jehová. Y lo hemos leído claramente. Ante cualquier duda pueden volver a ver este video, poner stop, leer los versículos y como ven acá también, como he dicho, nosotros creemos en un solo Dios y todos los versículos que hay, compuesto por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahí tienen todos los versículos donde menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor Jesús les bendiga. Que hoy podamos entender que creemos en un Dios compuesto por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 forman un Dios, ¿sí? Y los 3 tienen diferentes trabajos para hacer. Como les dije, el Padre es el arquitecto, ¿sí? El maestro mayor de obras es el Hijo. Él fue quien dijo, sea la luz, haya expansión. Y el Espíritu Santo fue el que creó, ¿sí? El albañil, por así decirlo. Pero eso no es bajar, todo lo contrario, tienen puestos diferentes en el caso del hombre que entró en pecado.
Que el Señor Jesús les bendiga, que podamos aprender que creemos en un Dios compuesto por tres personas, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Cristo vino a esta tierra y murió por nosotros, y nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio y vivir en la santidad, porque el Espíritu Santo nos puede ayudar todos los días con eso. Por eso todos los días debemos orar al Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Note que así terminamos la oración. Esa debe ser, pero podemos pedir su Espíritu Santo para que nos ayude continuamente en esta tarea en este mundo.